Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es duro es dar coces contra el aguijón. En el llamado Salvador, el Señor recuerda a Pablo un refrán para poner de manifiesto la mala actitud que mantenía ante él. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El dicho habla de un buey rebelde y tosudo que necesita ser estimulado a través del dolor para hacerle obediente. Al final, el animal aprende la lección, pero a costa de experimentar un vano y duro sufrimiento durante tiempo. El refrán se aplica metafóricamente a la persona que se resiste a responder al llamado u obra de Dios y necesita ser disciplinada hasta ser quebrantada
y ser dócil y obediente. Las secuencias del refrán del buey rebelde que da coces contra el aguijón son las siguientes. En primer lugar, la historia del refrán nos sugiere que el amo indicó al buey que hiciera alguna acción, como parar o cambiar de rumbo, o que iniciase una labor, como tirar de una carreta o de un arado. El buey desobedece causando un perjuicio o dejando algún servicio sin realizar. El amo le pica con el aguijón para mostrarle que no desea su comportamiento errático. El buey insiste en su rebeldía, lanzando patadas al aire, y el amo le sigue picando con el aguijón. El buey ignora que si es absolutamente indómito y no sirve para trabajar, puede ser llevado al matadero para ser sacrificado y vendido como carne. El buey, cansado y quebrantado, después de pasar un tiempo indeterminado de sufrimiento y de dolor causado por el aguijón, termina claudicando y obedeciendo al amo. El buey queda malherido. Hará las mismas labores que debía haber hecho, obedeciendo dócil y prontamente, pero con más esfuerzo y sacrificio por el dolor que padece por sus heridas. Esta es la historia que nos cuenta el refrán que el Señor usa para reprender a Pablo. El refrán aplicado al comportamiento de Pablo antes de ser discípulo de Jesús necesita ser explicado. Pablo, entonces llamado Saulo, había oído el evangelio de Esteban y de otros cristianos. Pero, como fariseo, Pablo no estaba de acuerdo con el evangelio que presentaba a Jesús como el Mesías Redentor, que había llegado y obrado la salvación. Y por eso Pablo luchaba con celo contra el evangelio y contra sus seguidores, los cristianos. En Hechos 9, 1 al 2 se nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Por tanto, Pablo se había convertido en un luchador contra el cristianismo, en un perseguidor de la fe en Jesús. Y el Señor le había estado aguijoneando de alguna manera. Todas aquellas predicaciones, todas aquellas palabras de los cristianos que oyó Pablo, que escuchó, él estaba en contra del cristianismo. Lógicamente no se puede estar en contra de algo si primeramente no se escucha. Pablo tuvo que escuchar muchas palabras de boca de los cristianos para formular sus argumentos, para mostrar su desacuerdo contra el cristianismo, contra Jesús. Y de alguna manera, todo aquello que había oído, todo aquello que había escuchado, le estaba aguijoneando, posiblemente a través de su conciencia. Seguramente esto es lo que hace que Pablo fuera más duro con los cristianos, más duro de lo normal. Esto sucede a las personas que tienen una mala conciencia, que se sienten de alguna manera acusados
se sienten mal por algo que están haciendo, pero no saben por qué. Y la forma que tienen de actuar es la rebeldía, la obstinación. Pablo habla mucho de la conciencia en el libro de los Hechos y sobre todo en sus epístolas. En Hechos 24, 14 al 16, Pablo dice: esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Posiblemente esto es porque la tuvo durante un tiempo. Él, en este mismo texto, nos habla de que el camino de la fe cristiana fue llamado herejía, era llamado herejía en el pasado por él y en el presente por los judíos. Una herejía. Así se veía desde el judaísmo al cristianismo, así se veía desde el judaísmo a Jesús. Y él, Pablo, creyó que tenía que luchar contra el cristianismo. A pesar de su conciencia, que le podía estar acusando, que le podía estar creando un malestar por aquello que hacía, Pablo insistía en rechazar el evangelio. Insistía en perseguir a los cristianos. En Hechos 26, 9 al 11, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por tanto, este texto es una demostración de lo que venimos diciendo. A pesar de que él podía sentir malestar en su conciencia contra aquello que hacía, contra el propósito que le motivaba a hacer todo aquello, contra el odio que sentía en su corazón. A pesar de todo el pesar que él pudiera tener en su conciencia, insistía en perseguir a Jesús y a sus discípulos. Y el Señor se aparece en el camino a Pablo, cuando éste se dirige hacia Damasco a luchar contra los cristianos. Y el Señor se le aparece a Pablo con su refulgente luz. Y de esa luz que le encandila, que le ciega, que le tira a tierra, sale la voz reprensora del Señor. En Hechos 26, 12 al 14, nos dice Pablo: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
La luz del Señor le reprendió. Desde la luz de Dios, una voz le reprendió. Le cegó y le tiró a tierra. Le humilló, le dejó tirado en tierra. Pero también esa luz le iluminó el entendimiento, llevando a Pablo a entender que Jesús era el Mesías, el Señor. Nos dice Hechos 26, 15 al 18, que Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él, el Señor, dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero me he aparecido a ti para ponerte como testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te envío, para que abras sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Con este quebrantamiento, con esta luz, que por un lado fue de quebrantamiento y por otra de iluminación, por esta doble obra del Señor, quebrantadora e iluminadora, Pablo pasa de perseguir a Jesús a llamarle Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le explica lo que quiere hacer en él y a través de él. El Señor se lo explica. El Señor le revela su propósito. Y Pablo lo entiende. Aquel hombre resentido, aquel hombre duro de corazón que perseguía a los cristianos hasta la muerte, aquel hombre es quebrantado por el Señor. A partir de ese momento, Pablo será una persona dócil y obediente al Señor. Tanto que será el mayor propagador del Evangelio en los tiempos del Nuevo Testamento. Nos dice Hechos 9:20 al 22, que enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué cambio se produjo en aquel hombre, en Saulo, posteriormente llamado Pablo? ¡Qué gran cambio! De perseguidor de Jesús y de los suyos, pasó a ser el principal propagador de la fe cristiana, el principal propagador de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el único nombre dado por Dios bajo el cielo a los hombres para ser salvos. Pablo quedará herido de la vista, ciego, inicialmente ciego, por unos días, y la recobrará poco después. Nos dice Hechos 9:8 al 9, que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió
ni bebió durante 3 días, ciego, ciego. No podía ni comer, no podía ni beber, de lo atónito, de lo tremendamente impactado que estaba de aquel encuentro con el Señor, aquel encuentro quebrantador e iluminador. Nos dice Hechos 9, 10 y 11 y 17 al 18 que había en Damasco un discípulo a quien el Señor dijo: Ananías, ve a la calle que se llama Derecha y busca a Saulo. Fue, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Pablo recibió una primera sanidad de aquella ceguera que recibió mediante la luz refulgente de Jesús. Pero aquella vista que recuperó Pablo la fue perdiendo poco a poco, hasta llegar a un momento en el que no veía prácticamente nada. En Gálatas 4, 13 al 15, el apóstol Pablo dice: Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo llegó a tener una terrible enfermedad en los ojos, posiblemente unas cataratas muy profundas le quedaron desde aquel encuentro, y la vista que recuperó le sirvió brevemente, pero poco a poco fue quedándose prácticamente ciego. A través de toda esta dura prueba, en Pablo, Dios obró maravillas en él. Obró maravillas en su vida, en su carácter y también en su ministerio. En 2 Corintios 12, 7 al 9, el propio apóstol dirá: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo habla de su enfermedad como de un aguijón permanente en su carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que el aguijón de Dios durante un tiempo continuó en su vida en forma de ceguera, porque Dios tenía el propósito de usarle como un gran instrumento de la revelación, para lo cual era necesaria la humildad, y aquel aguijón le mantendría de forma dócil y humilde, no solo en su carácter, sino también en su ministerio. ¿Qué aprendemos de las palabras del Señor a Pablo? Duro es dar coces contra el aguijón. ¿Qué aprendemos?
En primer lugar, que Dios habla a las personas de distintas maneras, llamándoles a obedecer a la salvación y a su voluntad. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios a través de este medio, en el que la estáis escuchando ahora, a través de vuestra asistencia a un lugar de iglesia donde la palabra se predica, cada vez que la palabra de Dios es anunciada, llama a los creyentes, a las personas en general, les llama a obedecer a la salvación, a obedecer a la santidad, a dejar algún tipo de pecado, algún tipo de conducta vana, algún tipo de conducta que deshonra a Dios, que perjudica nuestra relación con el prójimo. Cada vez que Dios nos habla por su palabra, nos llama a algo, nos requiere, nos exhorta a algo. Y podemos oír rápidamente, dócilmente, la voz del Señor. Podemos oírla y obedecerla rápidamente. O podemos ser desobedientes. ¿Cuál buey rebelde y tosudo? Y si el que oye la palabra de Dios, llamándole a obedecer la justicia de Dios o a dejar cualquier forma de pecado, si el que oye la voz de Dios desobedece al requerimiento o llamado de Dios, si el que oye desobedece, Dios aguijonea a esa persona desobediente, dándole una conciencia amonestadora, haciéndole sentir mal, mediante una conciencia que le produce pesar, carga. O Dios también puede usar las pruebas o las tribulaciones como aguijón, para quebrantar la rebeldía, la tosudez de la desobediencia, para quebrantar el oído duro, el corazón duro, para circuncidar el oído y el corazón. Dios puede usar el aguijón de la prueba o adversidad. Y ante eso, el creyente o la persona puede ser dócil si no lo fue ante la voz que le llamaba, puede serlo ante el dolor que produce la adversidad o tribulación. Si no fue dócil por las buenas, digámoslo así, cuando Dios le hablaba, le llamaba, puede serlo ante el aguijoneo de una prueba. Pero algunos creyentes, algunas personas, cuando después de haber sido desobedientes a la voz, son aguijoneados por una prueba, en vez de doblegar su cerviz y oír, algunas personas dan coces contra el aguijón. Es decir, siguen haciendo lo malo, siguen dejando de hacer lo bueno. A pesar de que Dios les está hablando por la prueba, por el dolor, por la aflicción, siguen empeñados en hacer aquello que no deben de hacer,
aquello de lo cual deberían arrepentirse, siguen. Y no solo no han oído la voz de Dios, no solo no han escuchado esa otra forma de voz de Dios de la prueba, sino que dan cosas, insistiendo en su incorrecto proceder, en su actitud inadecuada. Jacob luchó con Dios. Hay personas que luchan con Dios. Y Jacob, cuando terminó la lucha, quedó cojo. Y toda su vida después quedó cojo. Algunos que dan cosas a Dios contra el aguijón de la prueba. Algunos que se ensoberbecen o que se endurecen o que persisten en seguir haciendo lo contrario a la voluntad de Dios en la prueba, pueden ser heridos por el aguijón. Pueden ser heridos. Porque la tosudez y la rebeldía alargan el sufrimiento. Alargan el sufrimiento cuando alguien persiste en hacer lo malo, a pesar de que Dios le está hablando de una manera o de otra. Cuando una persona persiste, Dios también insiste en aguijonear, en picar con el aguijón de la prueba. Dios sigue manteniendo el instrumento quebrantador. Y esto hace que algunos, pues, sufran, que cuando algún día aprendan la lección, si es que la aprenden, o respondan al Señor, si es que responden, pues terminen heridos. Terminen heridos. Cuanto antes aprendamos la lección o respondamos al Señor, antes desaparecerá el medio que Él usa como instrumento de quebrantamiento. Esto es algo que deberíamos entender todos los cristianos. Dios no quiere usar medios coercitivos para enseñarnos, para que le obedezcamos. Él quisiera que le oyéramos y le obedeciéramos desde el suave viento de su voz. Él lo quisiera. Eso quiere el Señor. Pero, tristemente, hay cristianos rebeldes, surdos, recalcitrantes, insistentes en hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces el aguijón de la prueba sigue picándoles hasta que se produzca el quebranto. Qué bueno, qué ideal sería que tuviéramos un oído rápido, un oído dócil, para oír la voz de Dios cuando nos habla. O si tiene que recurrir a la prueba, que ante ella desistamos de aquellas cosas que Dios no desea para nosotros. El caso es que de una forma o de otra, Dios quiere llevar a sus hijos, a sus verdaderos hijos, al camino recto.
a la senda derecha. Es curioso que cuando Dios quebrantó a Pablo, lo llevó a estar varios días en una calle que se llamaba derecha. Dios lo llevó a Pablo a una calle derecha. Esto evidentemente es era el nombre de la calle. Pero es curioso que la calle a la que llevó Dios a Pablo, ciego, para que meditase, para que pensase, se llamase la calle derecha. Dios quiere llevarnos a la calle derecha, a la senda recta, por su palabra o por la vara de la disciplina, por el aguijón. Toda adversidad tiene siempre el propósito de hacernos mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores hermanos en la fe, también mejores ministros, siervos de Dios, mejores cumpliendo nuestros deberes y compromisos con Dios. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene ese propósito, sea de palabra, sea a través del aguijón. Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Dice Isaías 30, 9 al 10, 12 al 13 y 15. Este pueblo es rebelde, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Por tanto, el Santo de Israel dice: este pecado será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Porque así dijo Jehová el Señor: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Que Dios nos ayude a ser salvos, a ser oidores de la voz de Dios, en quietud, en descanso, en reposo. Que no tenga que ser a través de una grieta en la pared que amenace ruina, que lleve a la pared de nuestra vida a tener una caída súbita y repentina. Que Dios nos ayude a oír la voz de Dios y que nunca seamos de aquellos que dan coces contra el aguijón, porque el Señor advierte: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Que el Señor nos bendiga y guarde a todos. Amén. Manos abiertas que buscan descanso, ojos atentos que velan llorando, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios
desiertas que esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Manos abiertas. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña a ser dóciles, mansos y humildes ante tu voz, ante tu palabra, ante tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a oír, a tener oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, para oír la voz y entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y si tienes que usar la vara de la disciplina, el aguijón, que si tienes que usarlo, que al primer momento, al primer pinchazo, respondamos ante ti, Señor. Que no seamos de aquellos necios, tosudos, rebeldes, que dan coces contra el aguijón, que arremeten contra el aguijón y se clavan más el aguijón aún. Líbranos, Señor, de ello. Te suplico, Padre, que nos ayudes a ser santos y sin mancha delante de ti, dándonos este oído dócil para oír siempre. Gracias, Señor, porque sigues cuidando a los enfermos, porque sigues ayudando a las personas que te necesitan por razón de padecer enfermedades. Señor, seguimos orando por Carmen Teresa. Ayúdala, Padre. También por Susana. Ayúdala, Señor, las dos en sus distintas situaciones y circunstancias a superar los problemas que padecen y que pronto podamos verlas bien. Sigue ayudando también a otras personas, Señor, como el padre de Josefina. Sigue ayudando también a aquellos que están enfermos de COVID en Venezuela, aquí en la península, en otras partes, Señor. Sigue bendiciendo a los mayores de edad, como Carmen Rosa, como Cristina, como Jeremías. Ten misericordia, Señor, de esas personas y también de las personas con enfermedades crónicas en la iglesia. Permite, Señor, que todos los que no han sido vacunados lo sean pronto. Ayúdale, Señor, y que nadie, Señor, se contagie si es tu voluntad del COVID, Padre. Ayúdanos en este sentido a que el mal no nos alcance. Líbranos del mal, Padre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.